Muy buen día, apreciados aprendices. Reciban un cordial saludo, una bendición del cielo para todos. A continuación, y continuando con la programación prevista desde el primer día que inició este curso de Pollos de Engorde, pues el día de hoy vamos a compartir un tema de gran importancia como todos los que hemos trabajado hasta la fecha, y es el que tiene que ver con bioseguridad, el tema de bioseguridad en granjas avícolas. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Milton Guerrero Hoyo, soy tecnista, egresado de la Universidad de Antioquia. El día de hoy me encuentro en el cargo de instructor del Centro Agroempresarial y Acuícola de la Regional Guajira. Entonces, iniciemos con el tema de bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Un tema bastante hablado, bastante conocido en estos tiempos por lo de la pandemia. Entonces, ¿qué sería la bioseguridad en granjas avícolas? Se define como un conjunto de normas de estricto cumplimiento, ¿sí? Normas de estricto cumplimiento, a resaltar la palabra estricto cumplimiento, quiere decir que hay que cumplirlo de manera, pues, digamos que obligatoria. Un conjunto de normas de estricto cumplimiento que garantizan la sanidad de las aves, la calidad tanto del pollo y del huevo que consumimos, ¿sí? En una explotación avícola. Entonces, esas normas de bioseguridad las vamos a relacionar más adelante, pero sabemos que si cumplimos esas normas de bioseguridad, podemos tener una empresa avícola, llámese de pollo o de huevo, ¿sí? Que puede ser eficiente a nivel productivo. ¿Listo? Entonces dice, menores serán los costos de producción, se reducirán los gastos en drogas y tratamientos y disminuirán las mortalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si implementamos las normas de bioseguridad, podemos estar evitando la aplicación de vacunas, ¿sí? Porque solamente realizando las normas de bioseguridad estamos previniendo la entrada de enfermedades a nuestra granja. Entonces, en toda granja avícola, llámese de pollo, llámese de huevo, llámese una granja porcina también, llámese una granja de ganadería, llámese una granja en cultivos agrícolas, debemos implementar programas de bioseguridad que garanticen calidad del huevo, en el caso de las granjas avícolas, del pollo, ¿sí? El estado sanitario del pollo, inocuidad de los alimentos, y con esto reducimos los costos de producción y contribuimos a alcanzar la mejor competitividad. ¿Listo? O sea, según el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, mediante la resolución 1183 de 2010, nos dice que define la bioseguridad como conjunto de medidas y acciones que se deben tomar para evaluar, evitar, prevenir, mitigar y manejar y o controlar las posibilidades de riesgos y efectos directos e indirectos que puedan afectar la salud humana, ¿sí? El medio ambiente, la productividad o la producción agropecuaria. Entonces, aquí el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, pues realiza una definición muy exacta, muy precisa, al decirnos que la bioseguridad son ese conjunto de medidas y acciones que se deben tomar para evaluar, evitar, prevenir, mitigar, manejar y o controlar las posibilidades de riesgos y efectos directos e indirectos que puedan afectar la salud humana, el medio ambiente y la productividad o la producción agropecuaria.
¿Listo? Entonces una definición más precisa en lo que tiene que ver con bioseguridad. Entonces, en una granja debemos garantizar unas excelentes condiciones de bioseguridad, ¿sí? Implementando normas como las que vemos en la presente diapositiva. Es reducir el ingreso de personas ajenas a la granja. ¿Listo? Entonces, como les comenté en el tema anterior, en las instalaciones, cuando hablamos de construir unas instalaciones con cercos perimetrales, aquí pues la estamos reforzando. Debemos evitar o impedir el ingreso de personas ajenas a la granja o personas que vengan de otras granjas, ¿sí? Aquí vemos un arco sanitario donde las personas, los vehículos que van a ingresar deben de manera obligatoria acogerse a ese lavado y desinfección. Mantener aves de una sola especie, otra norma de bioseguridad. Las mismas aves pueden ser un foco de contaminación cuando tenemos diversidad de especies. ¿Sí? Me explico. Si nosotros estamos produciendo pollos de engorde en nuestra granja, gallinas ponedoras en nuestra granja, que solamente exista esa especie, que no exista ni gallina criolla, ni si tenemos gallinas no podemos tener cerdos, no podemos tener pato, pavo, solamente vamos a tener o pollos o gallinas, ¿listo? Porque las otras aves o los otros animales de otra especie también pueden considerarse un foco de contaminación, ¿listo? Entonces, implementar normas de aseo y desinfección, realizar un tratamiento adecuado al material de cama o a la mortalidad, ¿sí? Entonces aquí vemos tratamiento de mortalidad, recolección del material de cama, ya habíamos hablado en la clase anterior, en el tema anterior, que era el material de cama, y realizar los respectivos procesos de vacunación cuando sea necesario. Con estas normas, ¿veis? Evitamos, ¿sí?, que animales indeseados se encuentren en nuestra granja. ¿Listo? Animales que transmiten enfermedades. Dice, los procedimientos de bioseguridad deben estar en combinación con una efectiva desinfección y un programa de vacunación y medicación con el objetivo común de reducir la carga microbiana a niveles no infecciosos. Cuando implementamos programas de aseo, desinfección, nosotros no eliminamos al 100% las cargas bacterianas, los microorganismos patógenos, pero sí reducimos en gran porcentaje la presencia de estos. ¿Listo? Entonces, los programas de aseo y desinfección combinados pues con los programas de vacunación ayudan a mitigar los riesgos, ayudan a evitar la proliferación de microorganismos patógenos. Entonces, en la presente diapositiva podemos ver cómo un programa de aseo y desinfección nos puede ayudar a bajar esas cargas bacterianas o microbianas. Entonces, vemos, por ejemplo, en esta primera opción dice estado de la caseta o del galpón y las bacterias que podemos encontrar en 1 metro cuadrado. Dice, inmediatamente después de sacar las aves, cuando el lote de pollo de engorde lo sacrificamos, que queda al interior del galpón, que hace material de cama revuelto con las excretas, podemos encontrar hasta 50 millones de bacterias en 1 metro cuadrado. ¿Listo? Solamente cuando hemos sacado las aves para el sacrificio. No hemos hecho absolutamente nada. Luego, cuando realizamos la extracción, un lavado, solamente con agua, ya en ese metro cuadrado ya no vas a ver 50 millones de bacterias, sino baja a 20 millones de bacterias, ¿sí? Después que lavamos con agua y detergente únicamente, ya baja de 20 millones a 100.000 bacterias por metro cuadrado, en ese mismo metro cuadrado. Y ya cuando realizamos un proceso de desinfección a fondo con productos, digamos que químicos, como el yodo, la creolina, el formol, ¿sí?
cualquier producto químico que podemos conocer en el mercado, pues, con un nombre comercial. Ya después de realizar esa desinfección, ¿sí? Podemos ver que bajaron las cargas bacterianas de 50 millones en un metro cuadrado a solo 1000, ¿cierto? Dice, 1 gramo de heces, las heces de los pollos tienen un nombre específico que es pollinasa. El nombre de las heces de las gallinas tiene un nombre específico también que es gallinasa. Así, de acuerdo a la especie que lo produce, se le da una denominación. Entonces, 1 gramo de heces o 1 gramo de pollinasa puede contener 1 millón de partículas virales suficientes para infectar 1 millón de aves. Vea, pues, cómo se multiplica o cómo puede las heces de un animal, cómo puede multiplicar, contaminar a un cierto número de animales, ¿cierto? Entonces, dentro de las medidas que debemos tener en cuenta para evitar o mitigar los riesgos en una granja avícola son los que tienen que ver con la infraestructura. El tema pasado habíamos hablado de cómo debemos construir un galpón donde debemos ubicar una granja avícola, ¿cierto? Es el control de entrada, habíamos hablado también de una sola entrada de la granja, control de movimientos, hablamos de movimientos cuando estamos trasladando o cuando estamos, sí, trasladando, esa es la palabra, alimentos, animales, materiales, equipos, herramientas, y también lo que es el control de salida, que puede salir de una granja aparte de los pollos de engorde ya cuando han realizado su etapa, cuando ya se encuentran en el peso ideal para sacrificio. ¿Qué más sale de la granja? Mortalidades, ¿sí? También herramientas, insumos, material de cama. Entonces, todo eso debemos tener un estricto control para evitar la propagación de enfermedades. Entonces, dice, recomendación que nos da el ICA a través de la resolución 3019 el 17 de septiembre de 1999 con respecto a las instalaciones. Dice, una granja deberá estar alejada un mínimo de 2 kilómetros de distancia de otras explotaciones, ¿sí? La granja debe estar lo más alejada posible también de centros urbanos, de basureros, ¿sí? De carreteras y cualquier fuente de posible infección o contaminación, ya sabemos. Mínimo 2 kilómetros. Aquí vemos también las distancias mínimas, ya pues un poco más a detalle. Dice, una granja avícola comercial debe estar a una distancia mínima de 3 kilómetros con respecto a centros poblados. Habíamos hablado de 2, pero hasta 3 también se puede, hasta 3 kilómetros también es una distancia más apropiada aún porque está más alejada. Entonces, granjas de gallinas ponedoras, la distancia mínima que debe haber con otra granja de gallinas ponedoras es de 3 kilómetros. Entonces, entre granja de gallinas ponedoras y granja de gallinas ponedoras, 3 kilómetros. Entre galpón y galpón, dentro de esa misma granja, la distancia debe ser de 20 metros, ¿cierto? Entre granjas de pollo de engorde y una granja de pollitas, ¿sí? La distancia es de mínimo 5 kilómetros. Y entre galpón y galpón, ¿sí? En una granja, por ejemplo, de pollos de engorde, la idea es que hay una distancia mínima de 20 metros. Y así sucesivamente. Aquí vemos granja de pollo de engorde y otra granja de pollo de engorde. Lo recomendable es que esté a 4 kilómetros de distancia, y dentro de la granja de pollo de engorde, si tenemos varios galpones, debemos tener una distancia mínima entre galpón y galpón de 20 metros. ¿Listo? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, habíamos hablado en el tema de las instalaciones, la necesidad de implementar
o de construir cercas perimetrales, cercas que delimiten nuestra granja del exterior, ¿cierto? Dice, las cercas perimetrales deberán ser de malla o muros que rodeen completamente la granja con una altura mínima de 2.5 metros y un claro entre el cerco y las naves de por lo menos 20 metros. ¿Me explico? Bueno, primero la cerca, aquí vemos los galpones, ¿cierto? Aquí vemos la cerca perimetral, aquí esta es la cerca perimetral. Y vemos que nos recomiendan que haya un claro o un espacio entre el cerco que vemos aquí y las naves o galpón por lo menos de 20 metros, que haya circulación de aire. Ve, aquí vemos esta distancia. Lo mismo en esta segunda imagen. Este es el galpón y esta es la cerca perimetral. Y vemos que entre el galpón y la cerca hay un espacio considerable para que haya circulación de aire y todo eso. Vemos aquí también que se recomienda, implementar barreras naturales. Sí, las barreras naturales son esas cercas vivas que nosotros ponemos en nuestra granja que también evitan la entrada de enfermedades, también evitan la entrada de vientos fuertes, vientos contaminados. ¿Sí? Nos ayudan a regular la temperatura también. Entonces, esas cercas vivas, ¿sí? Como vemos en la imagen, podemos instalarlas con materiales de la región. El caso del limoncillo, ¿cierto? Aquí lo vemos. Una cerca viva, pues de excelente calidad y protege mucho lo que hay al interior de la granja. Entonces dice, las cercas vivas son plantaciones lineales separadas usualmente de 3 a 5 metros de distancia, dependiendo de la especie, ¿cierto? Dependiendo de la especie que vayamos a utilizar para la cerca viva. Dice, el propósito primario de las cercas vivas es controlar el movimiento de los animales y de la gente, evitar la entrada, además de su función principal de servir como barrera. Las cercas vivas pueden proveer leña, forraje, alimentos y actuar como cortina rompevientos y enriquecer el suelo dependiendo de la especie que se utilice. Entonces vemos que podemos sembrar especies arbóreas, ¿sí? O pues especies que nos brinden protección. ¿Listo? Muy bien. Entonces, otra medida de bioseguridad es el ingreso de personas y vehículos. Habíamos hablado que en las explotaciones avícolas, llámese pollo de engorde o gallinas ponedoras, nosotros debemos, repito el término, volvernos egoístas, evitar el ingreso de personas que no tienen ningún objetivo, ¿sí? Cuya visita no tiene ningún objetivo. Que voy a ver los pollos, que me dijeron que tienen los pollos bien bonitos. Sí, es cierto, pero pues la idea es evitar que las personas tengan contacto directo o puedan ingresar a la granja avícola, ¿cierto? Entonces, dice, en una granja avícola, pues una sola entrada, cerca delimitada, una sola entrada donde podamos controlar el ingreso de personas. Listo, esta zona de recepción o esa zona de entrada, de ingreso, debe estar lejos de los galpones, ¿cierto? Documentar en la bitácora o en el registro el nombre de las visitantes, de las personas visitantes, el documento, el número telefónico, esto con el fin de que si se presenta alguna enfermedad en el lote de pollos, perdón, nosotros podemos de pronto empezar a mirar cuáles fueron las posibles causas y si eso, dentro de esas causas están las personas que llegaron en cierto tiempo, nosotros podemos averiguar dónde estuvo esa persona. Si estuvo visitando alguna granja avícola donde hay animales enfermos, si estuvo visitando una granja de cerdos, una granja de cualquier otro tipo de explotación, ¿cierto? Entonces, la idea es que dentro de nuestra granja acuda el menor número de visitantes posibles. Si es de no dejar entrar a ninguna persona, perfecto, evitamos riesgos. Entonces, ese arco y lavado sanitario que nosotros debemos implementar también es
una norma, pues, de estricto cumplimiento para los vehículos. Dice, toda granja deberá tener equipo de aspersión, ¿sí?, para desinfectar los vehículos que entren o salgan con una bomba de presión, ¿cierto? Entonces aquí vemos, dependiendo del tamaño de la granja, podemos construir un arco sanitario. Si nuestra granja es pequeña, nosotros con una bomba de espalda, una bomba de aspersión, podemos desinfectar el vehículo, los vehículos que vayan a entrar a la granja o hasta las mismas personas. Independientemente de que sea un carro, un camión, perdón, una camioneta, una moto, una bicicleta, todo vehículo que ingrese a la granja debe acogerse a las normas de bioseguridad y pues dentro de esas normas está la desinfección para permitir el ingreso siempre y cuando pues sea una visita que tenga un objetivo específico, ¿cierto? Entrada o los camiones que van a llevar alimentos, el vehículo que vaya a llevar los alimentos. Y si además de contar con tapetes sanitarios también, la granja debe contar con estos pediluvios, estos lo conocemos normalmente o técnicamente como pediluvio. Es una posética elaborada ya sea con material de la zona, con cemento o con una pimpina, se corta en dos partes y ahí se adiciona el producto desinfectante. En este caso vemos que el operario, la persona está suministrando yodo y luego pues se le adiciona agua para luego realizar la respectiva solución, para preparar la respectiva solución. Y toda persona que ingrese debe primero, ¿sí?, meter sus pies, su calzado aquí para desinfectar, así como actualmente se está realizando por esto de la pandemia en los establecimientos, en las entidades. Entonces, así también debemos implementarlo en la granja avícola. Vemos con una bomba de espalda, este operario está realizando la desinfección de los vehículos en todas las partes que están expuestas, los costados, los guardabarros, las llantas, lo mismo esta persona. Está realizando el respectivo proceso de desinfección de los vehículos antes de ingresar a la granja. Es la recomendación. Vean, la entrada y salida de todo vehículo propio o ajeno debe cumplir con la tarea de lavado y desinfección. Hablo de propio también porque nosotros, a pesar de ser los dueños de la granja, a veces nosotros mismos nos saltamos algunas normas de bioseguridad. Ah, pero si este carro es de aquí de la granja y pues si ese carro es de la granja y sale y entra en la granja puede traer microorganismos que pueden afectar el bienestar de los animales, ¿cierto? Entonces, todo vehículo, incluyendo el de nosotros, debemos obligatoriamente realizar también el proceso de desinfección. Los baños, hablamos también en el tema anterior de instalaciones y construcciones, de la importancia de los baños en la producción avícola. Dice, estos baños deberán contar con área para la ropa usada, con casilleros para dejar calzado y objetos personales, área de regadera, área limpia con ropa y calzado de trabajo para ingresar a la granja. Toda persona que ingrese a la granja deberá acogerse a las medidas de bioseguridad y una de estas medidas es utilizar ropa y calzado que deben suministrarle la granja, ¿cierto? Entonces, aquí repetimos nuevamente que esa granja deberá tener overoles, ¿sí?, o ropa exclusiva para estar dentro de la granja y las personas que vengan de afuera deberán quitarse la ropa que tengan y si van para los galpones, bueno, si van para los galpones, en el caso de una visita técnica, deberá cambiarse y ponerse la ropa limpia que le suministra la granja. Entonces, en cuanto al personal que está dentro de la granja, debe también acogerse a esas medidas, como el uso de pediluvios, que son estos lavabotas, ¿sí?,
usar poseticas de desinfección. En el vestuario también debe tener su ropa propia, debe realizarse una ducha, ¿sí? Debe registrarse en el libro de las visitas una vez ingresa a la granja, si son visitas. Aquí volvemos y repetimos el tema de evitar o limitar las visitas. Dice, si la entrada es absolutamente necesaria y si el visitante va a entrar en contacto con los animales, debe acogerse a las normas de bioseguridad. Usar la ropa que le suministra la granja, botas, overol, casco, tapabocas, ¿cierto? Contar con dotación, la granja debe contar con dotación para esas personas que vienen de afuera, para los visitantes, ¿sí? Que sea de material desechable de fácil lavado y desinfección. Para poder llevar a cabo este punto de cambio de ropa y suministrar dotación, dice, la granja debe contar con la infraestructura requerida como baños adecuados, debidamente ubicados en zonas que corresponden, no dentro de los galpones que se van a cambiar las personas, porque no tiene sentido que si se va a cambiar lo haga dentro de los galpones, porque puede dejar con la ropa sucia que trae, pues puede dejar los microorganismos al interior del galpón y es lo que debemos evitar. Entonces, vemos que otra de las normas de bioseguridad es el aseo y la desinfección, ¿cierto? Entonces dice, la elección de un desinfectante debe garantizar eficacia, lo que nos asegura un control efectivo de todos los microorganismos patógenos, llámese virus, bacterias y hongos, ¿sí? La elección de un desinfectante debe garantizar seguridad, tanto para los operarios, los animales, el medio ambiente y que no sean corrosivos. Si vamos a utilizar un desinfectante, debemos garantizar que no ocasiona ningún daño ni a los animales ni a las personas, ¿cierto? Ni al medio ambiente. Y pues al elegir un desinfectante debemos también tener en cuenta el factor económico, un desinfectante que sea efectivo pero que no sea costoso, ¿cierto? Entonces, la limpieza del galpón se realiza para prevenir y erradicar enfermedades, ya lo habíamos hablado. Los desinfectantes actúan sobre los microorganismos rompiendo sus paredes celulares, desactivándolos, inhibiendo su metabolismo y alterando o evitando la multiplicación de los mismos. ¿Listo? Entonces esa es la función de los desinfectantes. Desactivarlos, inhibir el metabolismo y alterar o evitar la multiplicación. Entonces, para la limpieza del galpón, entonces, deberemos utilizar desinfectantes o productos de amplio espectro que sean eficaces frente a una amplia gama de microorganismos. ¿Sí? De amplio espectro es que actúe, o sea, se aplique, perdón, y queda actuando por largo tiempo, por periodos prolongados de tiempo. ¿Listo? Y pues que combatan una amplia variedad de microorganismos, que no solamente sea para bacterias, sino que para hongos, para virus, ¿cierto? Que sea eficiente y efectivo. Entonces, aquí vemos un protocolo de limpieza y desinfección del galpón. Y si debemos cambiar la cama en su totalidad al momento de salir el lote de pollos, o de gallinas, en el caso de las gallinas, y si debemos cambiar la cama o retirar la cama, el material de cama, habíamos hablado que existen dos tipos, la viruta, que es el aserrín, o el cisco, que es la cascarilla de arroz. Una vez sacamos el pollo de engorde, el sistema se llama todo dentro, todo fuera. ¿Sí? El sistema todo dentro, todo fuera. Es que una vez salen los pollos de engorde debemos sacar del galpón absolutamente todos los materiales y equipos. ¿Sí? Como bebederos, comederos, cortinas. ¿Sí? Debemos retirarlo para realizar un proceso de aseo y desinfección a fondo. Entonces, protocolo de limpieza y desinfección del galpón. Debemos cambiar la cama en su totalidad y reemplazarla con material nuevo en cada lote. ¿Sí? En ningún momento debemos o podemos reutilizar el material de cama, porque queda con una carga microbiana que puede afectar a los animales que vienen, los nuevos animales, los nuevos visitantes que vamos a tener en el galpón.
Realizar una buena desinfección y flameado. Flameado es lo que está haciendo este operario. Quemar, ¿sí? Con soplete, ¿sí? Todas las cargas bacterianas que pueden quedar posiblemente después de realizar la recolección. Después viene lo que es la limpieza y desinfección de cortinas, techos, mallas, comederos, silos, tanques, bebederos. Silos son los equipos de almacenamiento de alimentos, ¿sí? Entonces debemos de desinfectar absolutamente todo: cortinas, paredes, mallas, pisos, muros, comederos, bebederos, todo debemos desinfectar. El lote el lote nuevo cuando ingrese, pues haga de cuenta de que está estrenando todo, encuentre todo absolutamente limpio. Dice: respetar el tiempo de retiro o descanso del galpón. Lo recomendado es esperar 3 semanas luego de terminar la limpieza y desinfección. Luego que sale el lote de pollo de engorde a sacrificio, nosotros debemos darle un tiempo de descanso. Dice: recomendados 3 semanas para realizar un buen proceso de aseo y desinfección. El galpón debe descansar independientemente de que el lote que haya salido haya estado sano, ¿cierto? Entonces debemos darle un descanso a ese galpón para realizar el proceso de aseo y desinfección. Si el lote anterior presentó un desafío sanitario o una enfermedad por alguna causa, el descanso debe ser aún mayor, más prolongado. ¿Listo? Porque hay que erradicar los virus, bacterias que quedaron en ese ambiente. Otra recomendación es limpiar las zonas externas del galpón, ¿sí? Recuerden que el galpón debe ser el lugar más limpio que hay en la granja, ¿sí? Tanto al interior del galpón como a los alrededores. No debe haber ni amontonamiento de maleza, de escombros, ni maleza, ni basuras, nada de eso, porque eso facilita la presencia, o permite, perdón, la presencia de animales indeseables, como los ratones, murciélagos, ¿sí? Culebras, y pues se pueden convertir en enemigos de los pollos de engorde. Listo. Entonces, control de plagas, roedores, insectos. Dice: establecer un plan sanitario, un plan para el control de roedores y evitar la entrada de animales a la granja como perros, gatos. De igual manera, evitar la entrada de aves silvestres al galpón. Las aves silvestres, ¿sí? Son las que pues andan deambulando, bueno, deambulando no, andan transitando libremente, ¿cierto? Hay que evitar la entrada de esos animales al galpón, pues no sabemos en qué estado sanitario están, si están enfermas, ¿sí? Si de pronto vienen de un lugar donde haya mucha contaminación y traen esos microorganismos patógenos al interior del galpón y enferman los animales. Los perros también hay que evitarlos. Los roedores, ya que estos animales pueden afectar negativamente la productividad del lote. La razón de esto puede ser el estrés de los animales como factor primario. El estrés también ayuda a que los animales se enfermen. Entonces, habíamos hablado al principio que debemos tener lotes de la misma edad dentro del galpón, ¿sí? Con lotes de la misma edad evitamos la contaminación de las aves más viejas, las más adultas, las más jóvenes. Listo. Habíamos hablado del sistema todo dentro, todo fuera. Cuando sale el lote de la misma edad, sale absolutamente todo, ¿sí? Sale material de cama, sale comedero, bebedero, otros equipos que pueden estar al interior de la granja, como las criadoras, que habíamos hablado en la clase pasada, que eran las criadoras. Control de insectos como el coquito de cama, el cucarroncito negro, observamos aquí, más adelante vamos a ver también, ¿sí? Como el coquito, el nombre técnico científico de ese cucarroncito es el Alphitobius diaperinus. Este facilita la transmisión de algunas enfermedades como la enfermedad de Marek, la salmonela y otras como la coccidia. Entonces debemos evitar a toda costa que se encuentre este animalito dentro de los galpones. Aquí lo vemos ya un poco más ampliada la imagen. Este es el Alphitobius diaperinus o el cucarroncito negro, coquito.
Vea que es un animal que es muy pequeño. Un animal que es muy pequeño. Este es la cama de cascarilla de arroz y vea que tiene el tamaño pues igual o inferior o menor al de la cascarilla de arroz. Es un animal que se reproduce, ¿cierto? Se multiplica en grandes cantidades, ¿sí? Vea, este es un pollo vivo que el Alphitobius de Aperinus estuvo por ahí. Cuando la cama es muy húmeda, también facilita la presencia de estos animales. Entonces, cuando la cama es muy húmeda, pues el pollo se acuesta. Cuando el pollo se acuesta buscando, pues, un lugar más fresco, al pollo acostarse, el Alphitobius puede, pues, meterse en su cuerpo, ¿sí? Esconderse y vea lo que ocasiona. Vea, los pollitos pequeñitos, los pollos de una semana, pueden consumírselos también, los pueden comer. ¿Sí? Vea cómo se reproduce al interior. Este es el estómago glandular o que conocemos comúnmente como la molleja. Se reproduce al interior. ¿Sí? Entonces, para evitar la presencia de estos animales hay que evitar las altas humedades dentro del galpón. Hay que evitar también tener dentro del galpón objetos que no cumplan con ninguna función. Me refiero de pronto a pedazos de tabla de madera, pedazos de bloques, ¿sí? Eso facilita la presencia de estos animales porque ellos, debajo de estos pedazos de bloque, pedazos de tabla, trozos de madera, perdón, ellos encuentran un refugio, se sienten seguros ahí y pues ahí podemos encontrarlos. ¿Listo? Entonces, ahí se esconden para evitar que los pollos se los coman. Entonces, evitar tener dentro del galpón este tipo de objetos. Entonces, vuelvo a tocarles el tema de mantener dentro de la granja aves de una sola especie. Si vamos a tener pollos de engorde, solo sean pollos de engorde. Si vamos a tener gallinas ponedoras, solo sean gallinas ponedoras. Mantener la granja libre de maleza, escombros, basura o cualquier material de desecho. También lo habíamos hablado. Señalizar cada área de la granja. También es una norma de bioseguridad. Dice, para el transporte de gallinaza o pollinaza, habíamos hablado que las gallinazas son las excretas de las gallinas ponedoras, o pollinaza, que es las excretas de los pollos de engorde. Se debe contar con un sistema que asegure la no dispersión de la misma fuera del vehículo que la transporta. Si nosotros vamos a sacar de la granja, ¿sí?, esa pollinaza, lo ideal es que sea un vehículo que cuente con las condiciones, ¿sí?, principalmente de seguridad, para evitar que esas excretas se vayan regando por ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros con ese material de cama ya cuando ha salido el lote de pollos? Podemos o quemarlo o enterrarlo o transformarlo, lo mismo con las mortalidades. Las mortalidades, pues podemos darle esas tres disposiciones, o quemarla o enterrarla o transformarla para pues nosotros aprovecharla. Podemos transformarla en un compostaje, un abono de excelente calidad. ¿Sí? Aquí vemos unos cajones construidos para la elaboración de compost. Aquí vemos algunas recomendaciones en cuanto a medidas: piso de concreto, paredes en caña o tabla, mínimo 3 divisiones con techo, ¿sí? Con techo para evitar pues que la lluvia nos altere el proceso. Vemos aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros elaboramos el compostaje? ¿Sí? Con los materiales que se producen, los materiales entre comillas de desecho que se producen en la granja, ¿sí? Lo ubicamos en capas dentro de esos cajones que ya les mostré en las diapositivas anteriores, y pues las bacterias termófilas, son bacterias que trabajan a altas temperaturas, se encargan de descomponer ese material. Entonces, primero que vamos a realizar, a adicionar en esos cajones, en una capa de pollinaza, ¿sí? El material de cama revuelto también con
con las excretas, una capa de 30 centímetros, luego una capa de paja o pasto seco con este espesor, aproximadamente 12 centímetros, luego cadáveres o mortalidad si la hay, ¿sí? Una tercera capa de esos cadáveres, perdón, y volvemos a repetir nuevamente otra capa de pollinaza o de material de cama, luego otra capa de paja, listo, y así sucesivamente. Entonces, cuando sabemos que ese material de cama ese material de desecho, perdón, ya fue transformado y fue convertido en un abono de excelente calidad? Dice que transcurre un tiempo estimado entre 28 y 35 días, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que ya está apto para suministrarlo a las plantas o que ya se ha descompuesto en su totalidad? ¿Sí? O que sabemos que ya ese material ya está disponible para su uso. Dice, el enfriamiento es el indicador de que el producto se ha estabilizado. En los primeros días, en las primeras semanas, están actuando las bacterias termófilas, están descomponiendo ese material y pues las temperaturas son altas, impresionantemente altas. Entonces, cuando la temperatura es alta, pues facilita o ayuda a que la descomposición se acelere. Pero ya cuando esa pila, ese material ya está frío, pues podemos asumir de que ya el producto se ha estabilizado, se ha descompuesto. Es tocar la pila, ¿sí? Y que no esté ni caliente ni esté fría, esté a temperatura ambiente. Eso puede ocurrir entre los 28 y 35 días. Profe, pero yo conozco de pronto una persona o me han comentado que un compostaje demora más en descomponerse, ese material. Eso depende mucho del tipo de, de- de material, valga la redundancia, que estemos utilizando. Para el caso de las excretas de los pollos, tiene altos contenidos de amoníaco y eso hace que se acelere más el proceso. Entonces aquí lo vemos con esta gráfica, ¿sí? Este es un termómetro que nos indica la temperatura a la cual se eleva la temperatura de acuerdo a la especie que esté produciendo el estiércol, por ejemplo. Bueno, entre más pequeño sea el animal o la especie, más alta será la temperatura de su estiércol en el momento de producir el compostaje o de integrarlo en los cajones para producir compostaje. Decimos que los bovinos elevan la temperatura de esa pila, ¿sí? De ese compostaje hasta 70 grados centígrados. Lo que son los equinos o asnos hasta 76 grados aproximadamente. Ovinos, caprinos, 81 grados de temperatura, ¿sí? Se eleva ese material de cama para el compostaje, lo que son los cerdos, la temperatura es más alta, 84, 85, y lo que son las aves, gallinas ponedoras, pollos de engorde, el contenido de amoníaco, ¿sí? Se eleva la temperatura hasta 90 grados centígrados. El agua hierve a 100 grados centígrados, pues aquí la temperatura se eleva hasta 90, casi un agua hirviendo, ¿sí? Casi a temperatura de agua hirviendo, perdón, en ese material de cama. Entre más caliente, entre mayor contenido de amoníaco, más se eleva más rápido, perdón, se descompone el material de cama o el material nosotros consideramos como desecho cuando estamos elaborando el compostaje. Entonces, por eso es que el proceso de descomposición es más acelerado, ¿sí? Entonces, otro tema importante es el que tiene que ver con tratamientos preventivos por medio de vacunas. Debemos establecer un plan sanitario, debemos seguir, perdón, un plan sanitario establecido por un médico veterinario,
¿sí? Este plan sanitario varía si es para gallinas ponedoras o si es para pollos de engorde, ¿sí? Entonces, de acuerdo al plan sanitario, nosotros debemos aplicar esas vacunas. De acuerdo al plan sanitario, si es para gallinas o pollos, debemos aplicar esa vacuna. Aquí nos muestran unas vías y métodos de administración, ¿sí? Podemos suministrarlo por medio de una punción en el ala, ¿sí? Es una vacuna que es subcutánea a nivel ocular, cuando le suministramos una gota de esa vacuna en el ojo, ¿sí? O aquí, detrás de, perdón, la del ala es, sí, puede considerarse como subcutánea. Y aquí también, entre cuero, entre piel, perdón, y carne, también podemos aplicar la subcutánea o intramuscular en la pechuga, ¿sí? Estos métodos podemos implementarlos cuando el número de aves es menor, pero cuando tenemos gran cantidad de aves, 200, 300, 1000, 2000, podemos utilizar métodos masivos como en el agua de bebida. Nosotros podemos suministrar la vacuna en el agua de bebida o por aspersión, ¿cierto? Preparamos la solución en la bomba de aspersión, en la bomba de espalda y fumigamos las aves, ¿cierto? Con una gota muy mínima, ¿cierto? Un rocío. Entonces, con este tema de métodos preventivos por medio de vacunas, terminamos el tema de bioseguridad. Espero que les haya quedado claro y pues decirles que las normas de bioseguridad son de obligatorio cumplimiento y pues evitan la entrada de enfermedades y por consiguiente tendremos aves más sanas. Entonces, quiero recalcarles que si tienen alguna duda, comentario o inquietud al respecto, no duden en contactarme, ¿sí? A través de los medios disponibles como llamadas telefónicas, mensajes de texto por WhatsApp, ya sea al interno por medio del grupo que creamos para realizar este proceso formativo o pues a través de videollamadas. Entonces, no queda sino agradecerles su atención y espero que el tema lo pongan en práctica. Tengan feliz día. Bendiciones para todos.